Amigos, en esta edición de los Headlines he querido invitar a un importante analista, pero además lo considero un gran amigo, un académico destacado, doctor en ciencias sociales, periodista y analista muy exhaustivo del acontecer internacional. Y hoy hemos querido hablar de un tema que está en la actualidad, pero quizás pocos se han atrevido a reconocer. Y es hacernos la pregunta si realmente en la actualidad estamos viviendo una nueva fase de la Guerra Fría. Le doy la bienvenida a Luis Daniel Álvarez, con quien voy a discutir este tema en el día de hoy. Muchas gracias, Luis Daniel, por acompañarnos. María José, un gran abrazo, gracias por la invitación y además el cariño recíproco, la admiración. Me considero una periodista muy versada, muy trabajadora, con quien me une además del interés por los temas internacionales, una gran amistad que nos ha ido acompañando y que Dios mediante seguirá. Claro que sí, es maravilloso poder poder conversar contigo y tener la oportunidad de las personas que nos escuchan y nos pueden ver también para entender un poco el escenario, ¿no? Y hablaba Luis Daniel de esta nueva fase que podemos decir de la Guerra Fría. Algunos pensaban que el capítulo de una vez que cayó el muro de Berlín y que se dieron pues distintos escenarios, pues como que esta ya había pasado, ¿no? Pero recientemente seguimos escuchando cada vez con frecuencia declaraciones del actual presidente Vladimir Putin, que por cierto se va a reelegir. No hay sorpresas en las elecciones que se van a llevar a cabo en Rusia, y los resultados que van a dar. Pero lo hemos visto mencionar en más de una ocasión y de manera reiterativa una amenaza que estaba latente durante el periodo de la Guerra Fría, ¿no? El uso de las armas nucleares. Y Joe Biden ha dicho en escenarios como las Naciones Unidas que no estamos viviendo los tiempos de la Guerra Fría. Y yo te pregunto si esta pugna ideológica que caracterizó buena parte del siglo XX, una vez que culminó la Segunda Guerra Mundial y que demostró la potencia y el poder que tenían grandes países como Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿realmente hemos pasado ese capítulo de la Guerra Fría? Yo diría, María José, que desde el perfil ideológico, evidentemente tiene razón el presidente Biden. No hay vertientes ideológicas que permitan hablar ni de una continuidad ni de una reaparición de la Guerra Fría como tal bajo esos parámetros. O sea, un mundo capitalista, un mundo socialista, como tales, no tienen ya sentido. Esas ideas de izquierda y derecha están totalmente superadas. Esa frase de Anthony Giddens que plantea que hemos trascendido un escenario izquierda y derecha, que la izquierda y la derecha respondieron en su momento a categorías de cómo se sentaron detractores y defensores del rey de Francia en la Revolución Francesa, hace más de 200 años. Entonces, los detractores del rey, donde había por supuesto matices, desde los que querían concretamente cortarle la cabeza al monarca y los que querían un régimen a lo mejor más parlamentario, estaban a la izquierda, y a la derecha los defensores del rey, entre los que estaban quienes avalaban la idea de un Estado absoluto y los que creían también que había que quitarle ciertas atribuciones al monarca, pero que creían que él debía estar allí. Pero nos dice Anthony Giddens que esa realidad se ha superado en un escenario actual, que es democracias, dictaduras. Entonces, bajo ese parámetro, democracias, dictaduras, yo plantearía que sí hay un reacomodo o hay una visión de una nueva Guerra Fría, una Guerra Fría 2.0, si le queremos dar ideas de contemporaneidad en este auge tecnológico, porque sí hay un choque muy fuerte entre unos valores tradicionales de la política frente a unas concepciones que se pensaban superadas. Vladimir Putin, por ejemplo, algunos dicen, bueno, es la reinvención de la Unión Soviética. A mí no me gusta decir eso. Yo más bien veo a Putin como la reaparición del zarismo, un hombre que cree en una Rusia grande, un hombre que es el padre de todos los rusos, un hombre que incluso tiene un juego muy particular con ciertos sectores eclesiásticos. Entonces esa idea del zarismo que está completamente lejos. Entonces a Putin algunos lo llaman el zar, a Erdogan lo llaman el sultán, a Al-Sisi en Egipto lo llaman el faraón, a Xi Jinping en China lo llaman el emperador. Entonces fíjense que eso es reminiscencias de etapas que se creían completamente superadas frente a nociones
que ni siquiera quiero llamar occidentales, porque hay casos en Oriente que son democracias y hay casos en Occidente que son dictaduras muy parecidas al fenómeno ruso, muy parecidas a lo que se puede vivir en Irán. Entonces ni siquiera es Occidente-Oriente. El dilema es, como dice Guinness, democracia, dictadura, y ahí es donde sí podría haber un choque que hace recordar lo que en su momento, por razones ideológicas, fue la Guerra Fría. Ahora, en ese choque interesante, en este escenario de dictadura y democracia que tú estás planteando, hay elementos que creo que vale la pena también señalar, ¿no? Durante la Guerra Fría no había el poder de las redes sociales. Se ejerció, digamos, otro tipo de poder, el llamado poder blando, ¿no? Otra manera en la que también se podía influir, ya sea por parte de Estados Unidos o la Unión Soviética, pero ahora tenemos este fenómeno, ¿no? Las redes sociales, pero también ocurre algo mucho más interesante. Y yo creo que tiene que ver, y no sé cómo lo ves tú, lo que se revela en esta interesante entrevista que dio Vladimir Putin a el presentador, el expresentador de Fox, ¿no? Que es la primera que hace, que da a un medio tras haber invadido Ucrania. Y allí es interesante ver que una figura como Tucker Carlson, que es el que hace la entrevista, pues de alguna manera le sirve de escenario a Putin para dar su mensaje. Y entre los elementos que vemos allí es que precisamente este periodista es una persona que tiene una tendencia que hoy se representa en la polarización de Estados Unidos, ¿no? O sea, a diferencia de ese escenario de Guerra Fría, donde por lo menos el público estadounidense estaba de acuerdo en que veía a un enemigo en Rusia, hoy no todos quizás ven en enemigo a Putin, ¿no? Empezando por quién puede ser su próximo candidato a la reelección, que es el expresidente Donald Trump. Entonces, me gustaría que vieras esa mirada de estos dos elementos, ¿no? Volvemos a ver una pugna donde además creo que hay un actor muy interesante que anteriormente no lo habíamos visto en esta lucha, en esta confrontación que había tenido Estados Unidos y la Unión Soviética histórica, sino ahora estamos viendo a China y estamos viendo a otras naciones que empiezan a tener un papel mucho más relevante. Por ejemplo, la India, que cada vez crece más, ¿no? Que parece que amenaza a desplazar a China. Entonces, en este nuevo contexto, tú decías, bueno, hay democracia, hay dictadura, no digamos que hay una guerra fría desde los estándares como los conocíamos, sino desde estos dos parámetros. Y yo te quisiera agregar en esos elementos, entonces, lo que son las redes sociales, lo que ha sido la polarización, el cambio de percepción de antiguos enemigos históricos ahora son amigos y alianzas, y que todo parece mezclarse de una manera muy confusa. ¿Cómo la observas? Es que incluso en el discurso del Estado de la Unión, yo soy de los que piensa que en ese discurso que dio en el año 2024 el presidente Biden queda muy bien parado, porque Biden evidencia su actitud estadista y no es el Biden adormecido, el Biden cansado, sino es un Biden muy hábil al hablar. Entre otras razones, toca ese tema que nosotros estamos comentando, Marijó, que es el tema de cómo se plantea. Él dice, nosotros tenemos, aquí vino a este mismo recinto, dijo el presidente Biden, vino Ronald Reagan, además comunicacionalmente jugando con un republicano. Vino Ronald Reagan y le dijo, y le mandó un mensaje a Gorbachev, le dijo, señor Gorbachev, usted tiene que hacer que ese muro se acabe. Y hoy tenemos un candidato del mismo partido, que es un señor postrado, arrodillado, entregado a los designios del presidente ruso. Entonces sí es una variable. Incluso Trump no lo ha ocultado. Trump ha dicho que si él llega de nuevo a la presidencia en un día se acaba la guerra, porque él va a conversar con Putin. Le quitarán el apoyo a Ucrania y hablará con Putin y Putin hará lo que estime conveniente. Pero en todo caso, uno observa que sí hay dentro de la sociedad estadounidense en ese criterio de hacer a América grande otra vez, con los peligros que implica e involucra esa frase, la idea de un sector ligado a Trump que tiene hábilmente vinculaciones con Rusia. Incluso la llamada trama rusa fue investigada y se denunció porque se dice que fue la manipulación electoral para hacer que Donald Trump le ganara a Hillary Clinton. Que Hillary Clinton se impuso en el voto popular, perdió los colegios electorales en una reingeniería tecnológica que empezó a jugar allí con factores de propaganda. Entonces está ese fenómeno, pero hay nuevos actores. Ese es otro tema que diferencia el tema, por ejemplo, la Unión Europea, que nosotros no podemos dejarla de lado. La Unión Europea
es un conglomerado con contradicciones, con vicisitudes, con dificultades, pero que genera un mecanismo de acción muy fuerte, con un liderazgo que ha ido, eso sí, socavándose. El caso, por ejemplo, de Angela Merkel, quien sucede a Merkel en la Cancillería alemana, a quien le corresponde llegar, es una persona que no tiene el mismo temple que tenía la ex canciller. El mismo gobierno de Macron en Francia, que es un gobierno con contradicciones, lo que ocurre en España, lo que ocurre en Portugal, la llegada de actores muy parecidos a lo que estamos hablando, que no se retratan con Rusia, pero no niegan que puede haber algo por allí, Orbán en Hungría, o la actitud del gobierno polaco, o algunos discursos en Finlandia, o posición de partidos como Chega, o como Vox, e incluso de actores que son cercanos a la señora Meloni en Italia. Una Unión Europea que juega, pero que juega con una riqueza interna sumamente fuerte. Y el caso de los dos países que tú mencionabas, China e India. India que ha superado a China a nivel poblacional, India que tiene un polvorín político interno por la actitud del primer ministro Modi, que es un hombre que en aras también de erigirse como el gran artífice de la política, que acabó con la clase política tradicional, está exacerbando fantasmas de un país de millones de personas, de miles de millones de personas, donde los musulmanes tienen una población considerable. El señor se ha dado a la tarea de exacerbar el nacionalismo desde una vertiente también del hinduismo. Entonces eso va a provocar, puede provocar resquemores e incluso conflictos de magnitud incalculable. Y el caso chino, siempre me gusta citar una frase de Quino o de Mafalda, de Quino a través de Mafalda, que Mafalda decía, mira, a mí no me gusta la sopa, eso es algo fuerte, a la niña no le gusta la sopa, pero hay algo que le tengo miedo a los chinos, porque si los chinos saltan al mismo tiempo, sacan al planeta de su eje, sacan al planeta de órbita. Entonces eso pasa. China, que dé un golpe en la mesa juntos. El día un golpe en la mesa juntos. Exacto, que se sienta la bota de los chinos juntos, ahí el mundo va a temblar, realmente. Pero es que Marijó, pasa, eso está ocurriendo, porque los chinos tienen inversiones en el Cuerno africano, tienen inversiones en el occidente de África, han logrado ir colonizando paulatinamente América Latina, al punto de desplazar a lo que es la República de China o lo que es Taiwán. Pero en medio de todo esto falta un aspecto que es otra vez el estadounidense. Y yo cito mucho una frase, eso por supuesto ninguna cercanía ideológica ni con lo que es ese señor, ese actor, ese personaje defendía, ni con la figura de él, que creo que le hizo un gran daño a su país. Pero hay una frase que yo la uso y la traigo a este contexto. Es una frase de Mao Zedong. Mao siempre dijo que el imperialismo norteamericano no era más que un tigre de papel. Yo creo que razón tiene Mao Zedong con esa frase en la contemporaneidad. Es Estados Unidos que nos han vendido en la literatura, que quienes nos siguen seguramente recordarán el tema de los años 50, Estados Unidos involucrado en derrocamientos, Estados Unidos en los 70, con el tema Allende, ese Estados Unidos fuerte y poderoso que ahora no gana una votación en el ámbito multilateral, un Estados Unidos que ahora se escuda en su derecho preferente de voto, en su derecho de veto, como el único escudo que le queda, pero es un país totalmente debilitado. Incluso el señor Trump fue uno de los artífices de la creación de esa debilidad, de esas fisuras que se dieron, entre otras razones por el desconocimiento de las instituciones cuando le tocó asumir el poder al presidente Biden, ese ataque, grotesco ataque al Congreso, hay que calificar. Entonces un mundo muy movido, donde no hay parámetros, pero sí se mantienen ciertos valores democráticos frente a propuestas totalitarias que no siguen ningún patrón determinado, no es un patrón ideológico, no es un patrón partidista, es un patrón personalista. Hay algo que quiero rescatar antes de tocar el tema de Latinoamérica, y justamente esta entrevista que dio Putin, él, cuando le hablan del aniversario de los 2 años de Ucrania, que tiene de invasión Rusia, él primero se va a sacar todo un libro de historia, ¿no? Y hace todo un recuento histórico para finalmente él tratar de justificar y decir que Ucrania es un estado satélite de Estados Unidos y que además Ucrania es algo que se creó Stanley, ¿no? O sea, a juicio de Putin. Como en buscando argumentos históricos, dio una explicación que además este periodista estadounidense le da a toda la tribuna para que
él, al público estadounidense que puede estar pensando como él, explicarles por qué él tiene todo el legítimo derecho de hoy estar en Ucrania, ¿no? Y hoy cada vez lo vemos extendiéndose en un poder que realmente comenzó en Chechenia y que se ha ido extendiendo por Georgia. Realmente la recuperación de los espacios de la Unión Soviética que en algún momento tuvo, se ha dado de una manera muy lenta, pero se está dando. Cada día es como un pequeño centímetro, ¿no? Lo que pasa es que el mundo como que no había prestado atención hasta la invasión en Ucrania. Y quiero mencionar esto porque estos argumentos de Putin son muchos de los argumentos que utilizó la Unión Soviética para mantenerse en la Guerra Fría su poderío, ¿no? Para volver. Tú hablabas de algo muy interesante, es que estos hombres que están bajo una ideología de izquierda parecen más bien citar aires de nostalgia sobre las antiguas monarquías, ¿no? Es lo paradójico, estos hombres. Y no quiero dejar de tocar eso de lo que significa este nuevo escenario, ¿no? De por qué volvemos a vivir una Guerra Fría 2.0, pero bajo parámetros muy claros de dictadura y democracia. Eh, donde se supone que la democracia era más fuerte y estaba creciendo y volvemos a ver espacios que siempre se consideraron espacios más democráticos y que hoy en día están bajo regímenes autoritarios, ¿no? Es como, digamos, este nuevo escenario global, este nuevo modelo geopolítico donde se reacomodan, ¿no? Tenemos figuras como Trump, pero también tenemos muchas figuras como Javier Milei en Argentina o el presidente de El Salvador que se supone pudieran hacer una compensación porque el equilibrio, la alternabilidad es muy saludable, pero la alternabilidad termina siendo también contra derechos, ¿no? Dentro de esta Guerra Fría, en la que, y permíteme, y ahí sí me gustaría ver tu visión, qué papel tiene Latinoamérica, ¿no? Sí, y si finalmente sientes, me lo decías, pero bajo este parámetro de dictadura y democracia, ¿sientes que sí estamos? O sea, estamos ante los nuevos peligros, que es tan peligroso el momento que estamos viviendo que no se usan las armas como pasó en la Guerra Fría. Ahí te dejé varias ideas, y no sé cómo lo observas. Y primero el tema de la expansión rusa. Los países están además en alerta. El vecindario ruso, ya Bielorrusia es prácticamente una colonia rusa. Ahí Lukashenko hace lo que Putin ordena que se haga. El interés ahora sobre Moldova. Moldova, uno llama Moldavia. En Moldova hay también un tema interno fuerte porque hay dos corrientes. Una corriente que aspira a ingresar a la Unión Europea y una corriente que es prorrusa, como ocurre además en algunos otros países de la región, donde se empiezan a dar estos elementos. Algunos hablan de la influencia, por ejemplo, en Chipre también, del mismo pensamiento. Chipre sí es la Unión Europea, Moldova no, porque un sector importante quiere hacerlo, quiere acercarse a Rumania, pero los rusos juegan a una expansión sosteniendo y sustentando a regímenes que lo que hacen es repetir el esquema y que se comportan de alguna manera como seguidores. Hemos visto protestas en algunos países de la región, Uzbekistán, entre otros, donde Rusia es la que termina de alguna manera ayudando a controlar y enviando para que no se genere ruido en la región. Por cierto, Marijó, importante precisar que nosotros en realidad no sabemos lo que esté pasando en Rusia. La opacidad es absoluta. Nosotros no sabemos si las protestas, si no hay, de hecho, durante las elecciones donde Putin trata de mantenerse en el cargo, uno veía en las imágenes personas que llegaban y lanzaban pintura en las urnas de votación como protesta, pero uno veía esos candidatos que le hacían, yo no me atrevo ni siquiera a decir que le hacían oposición, que aparecían en la boleta, señor militante del Partido Comunista, otro que se llamaba liberal, un empresario que también competía. Bueno, ellos decían, incluso el comunista fue emblemático, llegó a decir que no había mejor hombre para esta coyuntura que Putin. Entonces capaz voto por él. ¿Para qué se lanza si no tiene sentido? Entonces, porque son estructuras personalísimas y ahí es donde juega y podemos entrelazar los distintos escenarios, porque cuando tú mencionas a un Milei, tú mencionas a un Orbán, mencionas a Meloni, mencionas la votación de Chega, de Basta en Portugal, menciona uno la votación de Vox, el problema con Erdogan en Turquía, no en la zona rural de Turquía, no en las grandes ciudades. Uno observa lo que ocurrió en el Parlamento inglés con un escaño
un escaño que estaba en disputa y termina ganando un hombre radical que incluso cercano en su momento, adversario de San Hussein y después admirador de él. Pues que en realidad la gente empieza a buscar referentes, votan por un Bukele, ahora muchos candidatos se hacen llamar el Bukele de, entonces usted le pone en el encabezado, en el titular, el país que sea, el Bukele de Ecuador, era el señor Topic, pero hay un Bukele en Uruguay, pero hay un Bukele en Chile, porque entonces empieza a ver esas referencias que a la democracia no brindarle suficientes respuestas a las personas, termina marchando a estos encantadores que tratan de llegar a estos hechiceros de circo que se presentan con bulla, con explosiones, con algarabía, y terminan usando las instituciones y poco a poco las van a ir desmontando. El caso, por ejemplo, Bukele. Bukele ha evidenciado un profundo desprecio por las instituciones en El Salvador, ha evidenciado un profundo desprecio también por las instituciones en su país, Milei. Bolsonaro, en su momento, un hombre que incluso ni siquiera por respeto a la dignidad femenina y la dignidad humana, al momento de votar el impeachment, la salida de Dilma Rousseff, con quien él podía tener todas las diferencias y que además había motivos para tener diferencias con el gobierno de Dilma, a él no se le ocurrió otra cosa que alzar el voto, alzar la mano diciendo que le dedicaba el voto afirmativo a un torturador de la era dictatorial. Entonces, cuando uno observa que un Pedro Castillo con su sombrero gana las elecciones en el Perú, o uno empieza a notar, por ejemplo, ciertos políticos pintorescos con discursos desproporcionados que llegan al poder, hay que hacer la pregunta, estas personas llegan porque la democracia no ha sido lo suficientemente sólida para defenderse y demostrar que hay alternativas. Muchos decimos, bueno, es que no hay un Pedro Castillo en Dinamarca o en Finlandia. Claro que los hay. En Finlandia están los verdaderos fineses o los verdaderos finlandeses que no creen en los migrantes, que tienen políticas controversiales. Pero ¿por qué, aunque han estado cerca, por qué no ganan? Porque las brechas, el orden interno es totalmente distinto y es bien manejado. Entonces, hasta que la democracia no logre evidenciar que logra acortar las brechas, que logra dar oportunidad, la gente seguirá buscando mesías, seguirá buscando salvadores que van a llegar de un lado a otro. Entonces se parece mucho en la concepción un Trump a un Putin, a un Bukele, a un Milei, a un Bolsonaro. Bolsonaro incluso decía que sí, que él se parecía a Trump, que eso era un gran honor. Y vimos un abrazo que se dieron muy fuerte Milei con Trump. Trump le dijo que Milei le dijo que lo admiraba mucho. Pero es que es la misma estructura, es ir absolutamente de hecho, contra. parecía una fan enamorada, estaba muy... Que le pidieron autógrafo. El video es muy elocuente de la emoción que tiene, ¿no? Tomando en cuenta que, aunque se sabe que Trump es probable, no hay que ser muy analista ni muy versado para saber que es probable que gane y sea candidato. En ese momento Milei es un presidente y el otro es un candidato. Y Milei realmente fue muy elocuente dejar ver su felicidad, su alegría, ¿no? Faltó que le pidieron autógrafo. Sí, le faltó el autógrafo, pero realmente es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo. Pero sí hay en todo eso, y por supuesto estos actores que juegan. Y tú decías, bueno, hombres que en su momento, vamos a tomar la licencia de decirlo, eran de derecha, se comportan como de izquierda, eran de izquierda y parecen de derecha. Recordar que es que el mundo no es plano, el mundo es redondo y los polos se tocan. Por eso cuando uno examina en la historia, la actuación de Hitler y la actuación de Stalin se parecen. Represores, antisemitas, violadores de los derechos humanos, personalistas, arbitrarios, un control absoluto, un exterminio de la historia, porque es que se tocan los extremos. Por eso uno nota, por ejemplo, el caso español, aquella denuncia que se dijo que Podemos, que es un partido que avalaba muy bien del régimen cubano, tenía cercanías con el régimen venezolano, y resulta que entonces era también un partido cercano a Irán. ¿Y cómo es esto? Porque estamos en una era posmoderna donde todo está absolutamente en entredicho, donde no hay ideología, sino que hay pragmatismo y comunicación. Redes de Twitter, muchas de ellas manejadas desde remotas aldeas o remotas cabañas en aldeas recónditas de alguna montaña asiática, por ejemplo, desde donde se organizan bots, se organizan cuentas falsas para empezar a marcar tendencias. Entonces eso es lo que está ocurriendo y lamentablemente la democracia y sus defensores no han sido lo suficientemente fuertes para poner un parado, para frenar
esas arremetidas de quienes luchan contra el sistema y quieren imponer agendas particulares. Ya para cerrar, Luis Daniel, brevemente, ¿estamos en una guerra tan fría que de volverse caliente acabaría con la humanidad o estamos en otra etapa? Yo tengo el temor, yo todos los días agradezco, yo en las noches hago el balance personal, hace uno sus oraciones, agradece a Dios el día y en la mañana también. Pues la gente dice, amaneció el mundo, y a lo mejor quienes nos ven dirán, bueno, pero esto es como exagerado. No, porque estamos en una era donde el señor Lavrov, el canciller ruso, dice tranquilamente que si se meten con Rusia, Rusia usará las armas nucleares. Estamos en una era donde el señor Kim Jong-un habla de negar la existencia de Corea del Sur, de Japón, y tiene prácticamente el dedo colocado en el botón que puede generar una hecatombe atómica, una hecatombe nuclear. Estamos en una era donde producir armas nucleares, preguntarle a India y a Pakistán, por ejemplo, que tiene además el problema Cachemira, se torna cada vez más fácil. Es más fácil hacer armas a lo mejor que acabar con el hambre. Entonces, todo eso yo pienso que va a generar, y pareciera esa lógica absurda de que no importa destruir el mundo con tal que el otro no se salga con la suya. Entonces, a mí sí me genera una enorme inquietud porque no es nada más mediático, no es nada más retórico, no es convencional, sino que ahora los actores tienen el armamento y están dispuestos a usarlo para tratar de imponerse, sin entender que esos mismos misiles que lancen los acabará destruyendo ellos mismos y terminaremos a lo mejor todos, si quedamos en el planeta, en la era de piedra. Suena un escenario súper apocalíptico, pero la verdad es que hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein, que él decía que no sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero sí sabía que la cuarta se iba a llevar con palos y piedras. Esta es una frase que se le atribuye en función de cómo la humanidad cada vez es más habilidosa en tecnología para destruirse, pero no para acercarse, para mejorar, para apoyar, ¿no? Los procesos van más rápidos en tecnología que lo que crece la humanidad. Luis Daniel, te doy muchísimas gracias por haberme permitido compartir este espacio contigo y bueno, lo vamos a tener acá, como vieron. Hay muchos temas que explotar, a ver si te invito y hacemos una sección semanal y sería maravilloso poder discutir estos temas aquí en los Headlines. Ya tus últimas palabras. No, que agradecer, aceptar la palabra así de venir más seguido, pues además conversamos de forma muy agradable, y lo que sí, sigue adelante con este trabajo, María José, porque lo que hace Marijó tiene un enorme impacto, porque lamentablemente esta misma era informativa tiene una gran vorágine noticiosa, pero como periodistas sabemos que eso es sumamente grave porque hace que los temas se olviden. Entonces, espacios como el que tú tienes tienen que mantener en el tintero y en la palestra algunos temas de los que ya la gente no habla. La gente olvidó, por ejemplo, que en Cuba hubo unos juicios sumarios. La gente olvida que Haití es un país a la deriva, un estado fallido. La gente olvida el drama de países como Yemen, o ex países dirían algunos, como Yemen, como Libia, como Somalia. Y la gente incluso está hasta olvidando la invasión a Ucrania. Ya no es tema noticioso, ya no tiene centimetraje, y creo que la tarea nuestra, quienes nos dedicamos al periodismo internacional, es mantener esos temas allí, sobre todo con la perspectiva que le damos y que le das, que es que detrás de esas cifras, detrás de esas guerras, hay seres humanos como tú, como quienes nos ven, como yo, que tenemos familia, que sufrimos, que nos duelen las cosas, y esa es la perspectiva que hay que tener. Claro que sí, y el objetivo siempre de poder informar para que usted se pueda hacer su propia opinión, porque en la información sin duda es poder y por eso es que tantos quieren controlarla. Muchísimas gracias, Luis Daniel, espero, tenerte aquí más seguido y ojalá podamos hacer algo que te pueda tener semanalmente y podamos construir un espacio bien interesante para analizar estos temas. Yo me despido, muchísimas gracias en esta edición especial de los Headlines, donde hablamos con Luis Daniel Álvarez, especialista, doctor en ciencias sociales, analista, periodista y además que tiene su programa en Venezuela sobre materia internacional. Muchísimas gracias, Luis Daniel. Gracias a ustedes y nos seguimos viendo acá por los Headlines, donde revisamos la actualidad en contexto.